Presidente Carlos Domínguez. Luego vas tú. De Nación 14, presidente. Hoy el periodista Carlos Loret de Mola publica en su columna en El Universal que sus hijos entrarían próximamente a hacer negocios en la Ciudad de México ahora con el gobierno de la nueva jefa de gobierno, Clara Brugada. ¿Qué le respondería al periodista Loret Que de me Mola? da flojera. No hay ningún fundamento, no tiene razón. Dice que su fuente es el War Room de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo? Que su fuente es el War Room de la doctora Claudia Sheinbaum, dice. Cuarto de guerra de la doctora Claudia. Esta es su fuente, asegura en la columna. A ver. Que es el cuarto de guerra de la doctora Claudia Sheinbaum. Desde el cuarto de guerra de la doctora Claudia es su fuente. Hay alguien, supuestamente Loret de Mola, infiltrado en el equipo de la doctora, que le pasó el dato de que sus 3 hijos llegarán endosados en los próximos días a obtener una reunión con la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, para hacer negocios en la nueva administración. Pues está mal su fuente, o sea, es como otro, ya lo puedo mencionar, ya pasó la elección, ¿no? Sí, uno que fue periodista preferido de Salinas, Riva Palacio, que no lo podía mencionar. Siempre hablaba de la fuente de Palacio, es esta fuente. Y puro invento. Pues no es cierto, nada es cierto. Que pruebe. Es muy vulgar, ramplón, el estar mintiendo, hablando de mi fuente. Es como la señora Anabel, mis fuentes. ¿Dónde están las pruebas? Más si no se tiene pruebas, ¿cómo se va a calumniar? ¿Qué clase de periodismo es ese? Es como, porque en abono a Anabel y a Loret de Mola y a otros periodistas mercenarios, no son los únicos. Hay periodistas mercenarios en todo el mundo y famosos. El Tim Golden, por ejemplo, 2 veces Pulitzer. Y calumniador y premiado. La política debe ser imperativo ético y lo mismo el periodismo. Ya les he platicado aquí y hay otros casos, pero de alguien que era un político de mucho renombre antes de la Revolución Cubana, Chivá, y era periodista, porque como lo recordaba yo en una entrevista hace poco con los chamucos, antes se hablaba de poeta, periodista y político, las 3 P. Sin duda, el periodista era político y el político era periodista. Está el caso de los Flores Magón, todos los casos, muchos otros. El mismo Francisco Zarco, que era político y era un gran periodista. Entonces,
debe de haber ética. Ese Chiva tenía un programa, Eduardo Chiva, tenía un programa en Cuba, en La Habana, que era de lo más escuchado. Y todo su periodismo giraba en denuncias, alrededor de denuncias sobre corrupción. En una época en que había mucha corrupción en Cuba, le llamaban la botella. Sobre esa corrupción en Cuba hay un libro, le llamaban al moche de nosotros, le llamaban el chivo o a la mordida. AMLO estalla contra Lore de Mola por asegurar que sus hijos tendrían negocios con el nuevo gobierno. AMLO dice que le da flojera. El periodista asegura que se reunirán con Clara Brugada para supuestamente seguir con pactos. El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a la columna del polémico periodista Carlos Lore de Mola, ya que habló nuevamente de los hijos del mandatario sobre supuestos actos de corrupción en el nuevo gobierno de la Ciudad de México que encabezará Clara Brugada. De acuerdo con las palabras de Lore de Mola, que publicó en la columna del diario El Universal, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán estarían presuntamente a hacer con la jefa del gobierno electa Clara Brugada en la Ciudad de México. El comunicador plasmó que presuntamente y según sus fuentes, la nueva jefa de gobierno Clara Brugada recibiría endosados a los 3 muchachos para que el clan se mantenga vivito y coleando. Hay que recordar que López Beltrán ha sido acusado de diversos actos de corrupción donde supuestamente se han visto beneficiados económicamente. Por ejemplo, uno de los casos fue la compra de el balasto, piedra utilizada para la construcción del Tren Maya. Lo que ocurre es que supuestamente un político cercano a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum reveló que los 3 hijos de AMLO sostendrán una reunión con Clara para continuar con los negocios. A pesar de que dieron a conocer que la fuente era alguien allegado a Morena, AMLO reiteró está mal su fuente y les retó a respaldar lo que dice además de que tachó al periodista de falta de pruebas, ya que aseguró que no hay fundamento. Si no se tienen pruebas, ¿cómo se va a calumniar? ¿Qué clase de periodismo es ese? No tienes razón, fueron las palabras del presidente en contra de Lore de Mola. El político tabasqueño reiteró que no se vale que Lore de Mola hable de sus descendientes, quienes se han desempeñado, entre otras cosas, a ser empresarios, ya que son propietarios de la compañía de cacao Chocolates Rocío.